Mi maravilloso equipo de multimedia. Estamos en este momento ya entrando al aire y me da un gusto enorme poder saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión que realizamos completamente en vivo por medio de la plataforma de Facebook Live. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende. Transmitimos completamente en vivo desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León, hasta donde la señal nos permita llegar. Y es un gusto enorme recibirles, agregarse a nuestra reunión que estamos desarrollando aquí en estas instalaciones. Reciban este aplauso de bienvenida con el que les agradecemos que nos estén acompañando de manera virtual. Bienvenidas, bienvenidos. La iglesia del siglo I nos muestra el ejemplo que debemos imitar hoy en el siglo XXI. En Antioquía surgió uno de los mejores ejemplos de lo que debería ser la iglesia en nuestro tiempo. Si observamos esas características y las imitamos, vamos a poder construir la casa que Dios siempre ha querido habitar. La iglesia de Cristo no es un edificio hecho con bloques, ladrillos, cemento y arena. La iglesia de Cristo es un organismo vivo, integrado por piedras vivas, donde cada uno de nosotros somos una piedra en ese edificio. Voltee por favor y dígale a alguien cerca suyo: tú eres una piedra. Y luego sonríale y dígale: en el edificio de Cristo el Señor. ¿Ok? No se está refiriendo a que sea muy piedra cuando se trata de pagar. Quisiera que me permitieran continuar con este estudio donde estoy intentando comentar con ustedes, mostrar, descubrir las características de esa congregación ejemplar en Antioquía. He hecho este comentario, permítame nuevamente expresarlo. Claro que no es la única congregación que hubo en aquella época. Estaba la iglesia de Jerusalén, estaba la iglesia en Corinto, estaba la iglesia en Éfeso, estaba la iglesia en Tesalónica. Hubo muchas congregaciones, pero esta particularmente es la que reúne todas las características, todas las condiciones que la llevaron a ser no solamente una congregación linda, bonita en Antioquía, sino que de ahí fueron catapultados los ministerios apostólicos para que el evangelio pudiera llegar hasta donde ha llegado. Aquella congregación tenía una serie de características, las hemos venido analizando. En los estudios anteriores hemos cubierto 6 características, permítame recordarlas rápidamente. Número 1, Antioquía tuvo un nacimiento libre de estructuras, no fue el resultado de una denominación o de un líder carismático, sino de la vida natural de Cristo en la gente, que comenzaron a compartir su fe y comenzó a haber una respuesta. Segunda característica, el crecimiento tan exponencial, el crecimiento maravilloso que experimentaron ellos como iglesia estaba basado en el obrar de Dios y no en programas humanos. Número 3, era una congregación donde se establecieron canales abiertos de comunión y de comunicación, donde podía haber comunicación abierta. 4, era una congregación que aprendió a operar en la gracia que afirma el propósito de Dios. La gracia, la vida de Cristo era muy evidente en los que integraron aquella congregación. Número 5, se estableció ahí, comenzó a funcionar un equipo completamente libre de competencia y ambiciones personales, de tal manera que había lugar para el desarrollo de quienes Dios les había dado esa encomienda. Y número 6, vimos la semana pasada que lo que ahí estaba sucediendo en Antioquía fue tan fuerte, tan maravilloso, tan poderoso, que fue imposible mantenerlo en 4 paredes, trascendió. Y ahí en Antioquía, miren qué interesante, a pesar de todas las virtudes y todo el poder que Dios había depositado en Jerusalén, no fue ahí, a pesar de todo
famoso que era Corinto en aquella época, no fue ahí, a pesar de las lindas características de la gente de Tesalónica, no fue ahí donde a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Fue en Antioquía. Ahí, cuando la gente de aquella congregación comenzó a experimentar la vida de Cristo, cuando ellos comenzaron a hacer una expresión real, genuina, auténtica de la obra de Dios en ellos, lo que Dios comenzó a hacer en ese lugar no se pudo contener en ese lugar, trascendió. Y entonces Cristo, ojalá que me explique y que me interpreten bien, Cristo comenzó a verse en el mercado, comenzó a verse en las calles, comenzó a verse en los negocios, comenzó a verse en todas partes. Y por eso la gente de aquella región, la gente de Antioquía, comenzaron a llamarle a los discípulos cristianos, que es un diminutivo de Cristo, es un Cristito, un Cristo pequeño. ¿Cómo hace falta en la época actual que Cristo se pasee por las calles de Monterrey, por las calles de Nuevo León? ¿Alguien puede decir amén? Y de hecho lo está haciendo, nada más que todavía estamos batallando un poquito para expresarlo, pero lo está haciendo a través de ti, lo está haciendo a través de mí. Bueno, la séptima característica, para entrar en materia, tengo la consigna hoy de ver 2 características, así que debo darme prisa. La séptima característica que desarrolló la iglesia de Antioquía es que ahí, en aquella congregación, se experimentó una libertad para la impartición y la dirección profética. Vamos a ver lo que se dice en Hechos capítulo 11 versos 27 y 28. ¿Me acompañan? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 versos 27 y 28. Así está escrito: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Por favor, estudiantes de la Biblia, noten la palabra Espíritu escrita con E mayúscula. Ya hemos aprendido esta lección, ¿verdad? Si está escrito con E mayúscula, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Es interesante notar que en Antioquía se mantenía una forma, una manera de funcionar sin competencias. ¿Por qué digo esto? Fíjense, vean nuevamente, fijen su vista en los versículos que estoy utilizando hoy como fundamento. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Por qué digo que es interesante notar que ahí se funcionaba sin competencias? Porque en Hechos 13:1, si me puede acompañar, se nos informa que en Antioquía había profetas. Pero si lo nota, si lo observa, a pesar de que en Antioquía había profetas, déjeme leer Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, o al que le decían el negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Había profetas y maestros. En Antioquía había, pero a ver si lo podemos ubicar. Aunque había dones espirituales en la iglesia de Antioquía, lo que nos informa el libro de los Hechos en el capítulo 11 y versos 27 y 28 es que descendieron de Jerusalén, vinieron de Jerusalén unos profetas. Entre ellos viene uno que es identificado con el nombre. Entonces, lo que quiero resaltar, familia, para nuestro ejemplo, para nuestro crecimiento, para nuestro entendimiento como congregación de creyentes en Cristo, es que en Antioquía había personas con el manto profético sobre ellos, pero recibieron con agrado y con honra a estos profetas que venían o que llegaron de Jerusalén.
¿Por qué digo que los recibieron con agrado? Ahorita les doy evidencia de eso. Pero lo que quiero que observen es, número uno, que en la iglesia local había un mover profético, había profetas y maestros, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando viene una visita de Jerusalén, vienen de la iglesia, ya hemos platicado de Jerusalén, cuando vienen de allá un grupo de profetas, los reciben, y yo no encuentro ninguna evidencia que me diga que los de Antioquía se sintieron amenazados o recibieron esto como una especie de competencia, sino como corresponde a personas con madurez espiritual. Ellos vieron a esa gente que venía de Jerusalén como personas que vienen a edificarnos, vienen a ministrarnos, y nosotros como congregación les damos la libertad de hacerlo, y no solo eso, los honramos como ministerios del Señor para su iglesia. ¿Se da cuenta de eso? Qué lindo. Qué lindo, porque lamentablemente a veces, a pesar de la preciosa obra que Cristo realiza en la vida del ser humano, a pesar de esa transformación de la que cantábamos hace un rato, cuando estábamos cantando de gloria en gloria te veo, Señor, de gloria en gloria transformado soy, a pesar de el trato de Dios con nosotros, muchas veces todavía hay mucho residuo de humanidad en nosotros, y a pesar de decirnos creyentes y cristianos, de pronto sentimos que hay gente como que nos amenaza. Ay, está cantando mejor que yo. Oye, pues ya profetiza y tiene 15 días. Aquí yo tengo 20 años y no he profetizado ni una sola vez. ¿Tú crees que es culpable la que va llegando o es que no te has desarrollado? Qué importante es esto, analizarlo. La iglesia de Antioquía, en mi opinión, espero que les haga sentido lo que les comparto, me parece que no vio como una amenaza a los ministerios que venían de la iglesia madre, aunque muevo mis dedos así, iglesia madre, porque ya sabemos que Antioquía no surgió como resultado de la labor misionera de Jerusalén. Sin embargo, los que predicaron allá, aunque eran perfectos desconocidos, pues salieron de la iglesia de Jerusalén. Me hago entender, ¿verdad? Entonces, no vieron a esta gente como una competencia, como una amenaza, sino vieron que esta gente venía a edificarlos, venía a ministrarlos. Ahora, entre ellos es mencionado el nombre de un profeta que sobresale, Agabo. ¿Por qué digo que sobresale? Uno, si se fija, dice que descendieron unos profetas, plural, pero solo se menciona el nombre de uno. ¿Por qué? Porque este varón, este caballero, este profeta, es uno que más tarde, unos años más tarde, le daría al apóstol Pablo una palabra muy fuerte respecto al futuro que le deparaba precisamente en Jerusalén. Acompáñeme a ver Hechos capítulo 21, versos 10 y 11, por favor. Tome su Biblia o encienda su Biblia. Hechos capítulo 21, versos 10 y 11. Mire lo que está escrito ahí. Dice: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, atención, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Permítame, antes de avanzar, explicarle un detallito ahí de precisión. ¿Por qué en lo que estamos nosotros estudiando dice que Agabo descendió de Jerusalén y acá dice que descendió de Judea? Porque para que usted lo capte, Israel es la nación, Judea es el estado y Jerusalén es la ciudad. O sea, México, Nuevo León, Monterrey. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que descendió de Jerusalén, se está haciendo alusión al lugar específico de donde venía. Pero cuando se habla de Judea, puede ser del estado, ¿sí me explico? Entonces no hay una contradicción, sino es un complemento para que vayamos creciendo también en este entendimiento. Bueno, regreso a la lectura. Dice: descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, atención, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos con ese cinto, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ups, palabra muy fuerte, y los que conocen la historia bíblica saben que una palabra
que tuvo cumplimiento con precisión. Efectivamente, el último viaje que Pablo realizaría, el apóstol Pablo realizaría, sería en Jerusalén. Lo tomarían preso, lo atarían y lo enviarían a Roma, y en Roma 4 años después moriría. Entonces, estoy mencionando el nivel de profeta que era Agabo, porque este viene entre los que descienden de Jerusalén y va a soltar una palabra profética para la iglesia. Pero este personaje no solamente ahí habló con precisión y con autoridad del Señor, sino que este fue un hombre que podemos decir, ahorita me va a entender un poquito mejor, podemos decir que esto era un verdadero profeta. Uno, las 2 veces que aparece en los escritos del libro de los Hechos, uno es anunciando que vendría una hambre a toda la tierra habitada, y 2, anunciando los sufrimientos de Pablo en el futuro. Entonces, este varón, sin duda alguna, era un verdadero profeta, alguien que percibía correctamente la voz de Dios y expresaba de manera efectiva lo que Dios le decía. Ahora, yo quiero necesito su atención, por favor, porque de hecho, caray, cualquiera diría que nos ponemos de acuerdo, pero Dios, que es santo, y el precioso Espíritu de Dios, que es el que tiene el control de lo que hacemos, sabe que lo que les voy a decir es verdad. Parecería que nos pondríamos de acuerdo, porque cuando estábamos en el tiempo de alabar al Señor, Javi se acercó y me dio una palabra, me dio una cita bíblica, y yo la puse en mi corazón. Y cuando estábamos cantando, tuve una percepción clara de que Dios estaba sanando, de que Dios estaba trayendo sanidad a los cuerpos. Entonces estuve a punto de pedirle el micrófono a mi esposa y decírselos, cuando en eso se acerca Leti, que les digo, parece que nos ponemos de acuerdo, que va llegando en este momento. Y se acerca y me dice: tengo una percepción muy clara que Dios está diciendo que sana cuerpos, y que lo único que tenemos que hacer es soltar lo que a veces en nuestra cultura somos muy dados a apropiarnos de cosas que no nos corresponden. Alguien dice: es que mi diabetes, no, eso no lo ande agarrando, eso déjelo ahí, eso no es suyo. Y su úlcera, no, por favor, no se apropie. Ayúdeme, dígale a la persona que tiene a su lado: agarrar las cosas que no son tuyas es robar. Dígale. Entonces no le hace que sea diabetes, déjelo ahí, eso no es suyo. Mire que llega la gente, no, mejor no les platico esto, porque va a meter ahí, va a venir otro boquete del que voy a batallar para salir. Entonces, en ese momento estamos adorando, Javi se acerca a Leti, entonces yo le digo a Leti: no, ¿sabes qué es exactamente lo que yo estaba percibiendo? Pasa, dilo, decláralo. Ahora, ¿qué sucede? Pues sucede que si tú lo crees y si tú lo abrazas, pues va a ser una realidad en tu vida. Y si no, si tú dices: bola de locos están, pues eso es otra cuestión, eso ya es otro asunto. Pero ¿por qué digo esto? Porque al explicarles sobre Agabo, creo que esto, familia, me brinda la oportunidad de compartirles algo, un ABC de la profecía en la iglesia. Porque mire, dice aquí en Hechos 21, versos 10 y 11, que descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y etcétera, ¿verdad? Pero si leemos unos versículos antes, me refiero a los versos 8 y 9, capítulo 21 del libro de los Hechos. Si me acompaña, nos vamos a enterar de algo muy interesante. Fíjese lo que dice. Voy a leer Hechos 21, 8 y 9. Al otro día, dice: saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, a ver si alguien tiene memoria, uno de los 7 diáconos que fueron nombrados en la iglesia, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, dice, era uno de los 7, posamos con él, o sea, nos quedamos en su casa. Y luego nos informa, dice que este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Luego, unos versículos más adelante, en el verso 10 y 11 dice que descendió de Judea un profeta.
Entonces, ¿por qué a las hijas de este diácono, por qué a las hijas de Felipe dice que eran unas chicas que profetizaban, pero de Agabo se dice que era profeta? ¿Notan la diferencia? Porque si estas mujeres fueran profetizas o profetas, voy a usar esa palabra, diría que Felipe tenía 4 hijas que eran profetizas, pero no dice eso. Dice que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Y esto da pie para que podamos entender 3 aspectos muy importantes. Escúchenme, por favor. En la iglesia de hoy, en la iglesia de Cristo actualmente, hay ciertamente personas que de vez en cuando perciben un mensaje de Dios para entregarlo a alguien más. Esto cualquiera lo puede percibir si tiene comunión con el Señor. Es por eso que nosotros animamos cuando estamos en ese tiempo de adorar, de cantar al Señor, que no pienses que es el tiempo para que los muchachos luzcan sus hermosas voces, sino es el tiempo donde estamos unidos en adoración al Padre, percibiendo y discerniendo lo que Él quiere hacer en la reunión. Entonces, si tú estás en esa comunión con el Señor, si tú maduras en esa comunión con el Señor, puede ser que el Señor te dé una palabra para la persona que está a tu lado y tú voltees y le digas: ¿sabes qué? Percibí tal cosa. La persona recibe una palabra y nada más que no eres profeta, nada más percibiste una palabra y la entregaste. Pero en la iglesia de hoy hay personas que han recibido el don de profecía o el don de profetizar. ¿Recuerdan? Se habla de los dones del Espíritu Santo. Bueno, ellos son personas que con más frecuencia perciben situaciones y es como algo muy común para ellos. De pronto yo reconozco a varias personas aquí, a través de los años he disfrutado. Miren, déjenme ser muy honesto con ustedes. Yo entiendo la asignación que Dios me ha dado a mí como un pastor al cuerpo de Cristo, y también entiendo lo que no me ha dado. Y me he referido en otras ocasiones, y lo uso como una manera de ilustrar, porque cuando Mari y yo comenzamos a ser pastores hace 36 años, ya hace rato, mi amor, de eso. Cuando comenzamos a ser pastores, pastoreamos una congregación en Reynosa, Tamaulipas, y aquella era una congregación con unas características muy particulares, donde a causa del descuido espiritual en el que habían incurrido tanto los líderes como la congregación, hubo mucha manifestación de demonios, mucha manifestación de endemoniados en aquel lugar. Ahora, si usted dice: ay, yo no creo en eso, tranquilo, relájese, oiga nomás, no pasa nada. Pero si usted entiende lo que voy a decir, había mucha manifestación de demonios. Entonces, yo soy honesto, nosotros crecimos en una congregación pentecostal donde sí se sabía que había tal cosa como endemoniados y el bautismo en el Espíritu Santo y ese tipo de cuestiones, pero muy pocas veces veíamos eso. O sea, lo llegué a ver tal vez cuando estaba en el liderazgo de los jóvenes, en los retiros espirituales, donde llegó a ver ese tipo de cosas, pero era muy raro que eso sucediera. Cuando llegamos a Reynosa, todos los benditos días había un endemoniado. Entonces, la verdad es que cuando me hablaban y me decían: pastor, córrale, que la hermana anda saltando como sapo y el hermano anda aullando como lobo, y el hermano, entonces estoy exagerando un poquito, la verdad, ¿eh? La hermana se puso mal y entonces iba corriendo. Les soy honesto, yo no sabía qué hacer. Yo nomás llegaba y decía: pues alguien tiene que hacer algo, ¿verdad? Entonces, Padre, tú eres poderoso, Señor, amén, gloria, nos vemos, hermanos. Y ya, no. O sea, alguien tenía que hacer algo. Bueno, en aquel tiempo Dios me bendijo con una hermosa persona, miembro de la congregación, la hermana Angelita. Nunca inolvidable Angelita, porque ella tenía un don de percibir el ambiente espiritual impresionante, hermanos. Ya me han oído esto, no se fastidien, por favor. Los que ya lo han oído, los que no, sigan emocionados. Angelita, cuando a mí me hablaban y me decían: pastor, que la persona aquella anda haciendo esto y aquello para allá para acá, está trepada en la pared y no la han podido bajar.
Ni con escalera. Miren, llegó a haber tal armonía en esa vida, en nosotros como parte de la iglesia de Cristo, que yo primero pasaba por Angelita, una señora mucho mayor que yo, una señora ya mayor, y le decía: Angelita, acompáñeme, hay un endemoniado en no sé dónde. Cuando llegábamos al lugar, la primera que entraba era Angelita. Yo le decía: entre usted, hermana, y me avisa. No, es que Angelita era valiente entre las valientes. Es que yo no necesitaba. Angelita se bajaba, ahorita van a ver demonios infelices, y se metía a la casa. Y miren, Angelita era como hacía así un escaneo, y me decía: pastor, arriba del refrigerador hay 2 demonios que tienen esta forma y esta otra, y acá está esto. Ay, mire, ay. Yo nunca los vi. Pero Angelita me decía, y orábamos por eso, y qué precisión, y cuánta gente fue liberada, y nos hicimos famosos. Hagan de cuenta, éramos Batman y Robin. Obviamente yo era Robin. Qué maravilla. Yo reconozco aquí entre nosotros gente que cuando me dice: pastor, percibí una palabra, yo digo: ay, empieza a oírse el sonido de maracas, mis rodillas que están así temblando una contra la otra, porque reconozco que hay un don profético. Pero atención, no son profetas. Mire qué interesante. Puede haber una palabra profética, puede haber un don profético, y puede haber profetas de oficio, profetas como ministerio. Hoy en día hay personas en la iglesia de Cristo, no me refiero a esta congregación, obviamente me refiero al cuerpo de Cristo, que reciben el ministerio de profeta. Es importante entender que hay diferencia entre una palabra profética, el don de profecía y el ministerio del profeta. Esa es la razón por la que no debemos llamar profeta a nadie con ligereza. Y cada uno de nosotros, si tú de vez en cuando percibes una palabra, compártela, pero no desarrolles aires de profeta, ni digas: a mí ya nadie me puede corregir porque a mí Dios me habla directamente. No. Se me ocurrió una cosa muy fea. No te sientas cajita del niño Jesús. El que oiga entienda. No, ese concepto pervertido, ese concepto equivocado de personitas que creen que son cajita de no sé quién y que a ellos, no, cuidado, mucho cuidado. Tú puedes percibir una palabra y compártela. ¿Qué puede suceder? Nada. Lo que puede suceder es que ayudes a la persona a la que le estás dando esa palabra. Pero luego está el don profético, el don de profecía. Y cuando tú con tanta frecuencia ya percibes cosas, te das cuenta, pero todavía no eres un profeta ni una profetisa. Eso requiere de un llamado muy específico, y los hay. Sí, tengo el gusto de conocer a algunos que te da mello cuando te paras enfrente de ellos, porque ¡pum!, te escanean así rápido, ¿verdad? Bueno, a mí me da pie para enseñarles esto, compartírselos. Ojalá que no meta confusión y que digan: ok, entonces no soy profeta porque de vez en cuando percibo una palabra, o aunque es frecuente que lo perciba, no tengo todavía el oficio de profeta. ¿Cuándo tendré el oficio de profeta? Eso se tendrá que reconocer por parte de la iglesia de manera conjunta. Pero existe esto. Entonces, quiero regresar al tema. Llegaron a Antioquía unos profetas. Obviamente fueron recibidos, no fueron vistos como competencia, aunque en la congregación había profetas locales. Recibieron a los de Jerusalén, los recibieron, digo yo, con honra, les permitieron ministrar. Y si se preguntan la razón por la que yo menciono que los trataron con honra, les explico. Agabo mencionó en esa ocasión
que vendría un hambre en toda la tierra y cómo reaccionó la iglesia en Antioquía. ¿Dudaron del mensaje? No. ¿O reaccionaron en la dirección hacia donde el mensaje de Agabo apuntó? ¿Qué significa? No solo que le permitieron ejercer su ministerio profético, sino que lo tomaron con seriedad y responsabilidad, lo honraron. La mejor manera de honrar a un verdadero profeta es actuando o dirigiéndonos en la línea que el profeta anunció. ¿Qué anunció Agabo? Que vendría una crisis, que vendría hambre a toda la tierra habitada en aquella época. No, Agabo no dijo que sería el fin del mundo. Lo que sí dijo Agabo es que vendría hambre en toda la tierra conocida en aquel lugar. La expresión bíblica es que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. No solo hambre, pero una gran hambre en toda la tierra habitada. El mundo conocido de aquella época iba a ser afectado por esta escasez de alimentos. Pero lo interesante es que el anuncio de Agabo, cuando dice que vendría esa crisis de alimentos, es acompañada, la advertencia está siendo acompañada por una declaración. Dice, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y esto es muy importante. Aquella fue una palabra profética verdadera. ¿Por qué decimos esto? Porque tuvo cumplimiento. Por favor, aprenda este principio, guárdelo en su corazón. La prueba del profeta es el cumplimiento de lo que anunció. Moisés, siervo de Dios, le enseñó este principio a su pueblo. Deuteronomio 18:22. Léalo, porque aquí está este principio importante. Dice Dios, Moisés le dice al pueblo el mensaje que Dios le dio. Dice, si el profeta habla en nombre de Dios y no se cumple lo que dijo, ni acontece, es palabra que Dios no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y aquí este versículo revela que el profeta puede ser tentado a actuar con presunción. ¿Lo vio? Si dice cosas solamente para ganarse el favor de la gente, ustedes saben que lamentablemente la escritura nos dice que lamentablemente hubo en la antigüedad profetas mercenarios que se vendieron a causa de una ganancia financiera para dar una profecía falsa. De hecho, los reyes de Israel tenían su equipo de profetas a su servicio, y muchas veces la escritura nos dice cómo estos profetas se corrompieron porque decían lo que el rey quería oír. ¿Para qué? Pues para no perder el trabajo, obviamente. Y por eso vino esta advertencia. ¿Cuál es la prueba de un verdadero profeta? El cumplimiento de lo que dijo. ¿Sí? Entonces, hay un principio, por favor guárdenlo, en algún momento lo ampliaré, pero hay un principio que aprendemos de 1 de Corintios 14 en el Nuevo Testamento. El principio es que el último juez de una palabra profética es el que la recibe y no el que la da. ¿Sí? La escritura dice que todos podemos profetizar en orden y los demás juzguen. El último juez de una palabra profética es el que la recibe, es a quien se la están dando y no quien la da. Porque luego hay esta confusión también en los falsos profetas. Dice el Señor que si quieres librarte de la muerte, me entregues tu carro BMW. Si quieres librarte, tremendo, pero si no quieres, haz lo que tú quieras. No, bueno. Y si no lo haces, enfrentarás un juicio. Ándale. Dice el Señor, dice el Señor que me cuides a mis hijos para yo irme de vacaciones a Cancún, y si no lo haces, un juicio vendrá sobre ti. Ok. El profeta no es el juez de esa palabra, es el que la recibe.
el que tiene la autorización, escrituralmente hablando, para juzgar la palabra que se le está dando. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos: hay percepción profética, hay don profético y hay ministerio profético, pero el último juez de las palabras es el que la recibe. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos en la iglesia del tiempo presente, como sucedió en Antioquía, que respetemos y honremos el oficio profético y que podamos discernir los dones proféticos con los que Dios ha equipado a la iglesia. En mi opinión personal, Dios ha dado dones de profecía y ministerios proféticos a la iglesia en nuestro tiempo. Claro, hay mucho charlatán en nuestros días, pero recuerden, por favor, que solo se puede falsificar lo que existe. No se puede falsificar lo que no existe. El hecho de que haya falsos es evidencia de que hay verdaderos. ¿Sí? Nosotros a veces desarrollamos cierta actitud, desarrollamos cierta tirria, cierta molestia. Ay, quita el micrófono. Espérame, es que estoy preparando algo aquí. Es que traigo un billete de 500 que me anda estorbando, siento aquí como que se lo quiero regalar a alguien. ¿Quién dijo amén? ¿Me recibirían el billete de 500? ¿Se veras? Solo tiene un problema. Lo llevé al banco y me lo regresaron. Y la señorita le puso con un marcador ahí enorme: falso. Pero si en lugar de ofrecerles un billete de 500 pesos les hubiera ofrecido uno de 140 pesos. Traigo un billete de 140 pesos. ¿Quién lo quiere? ¿Cuántos lo habrían aceptado? ¿Por qué no? Porque no existen. ¿Por qué sí aceptaríamos uno de estos? Porque solo se puede hacer falsos de lo que sí existe. No se puede hacer falsos de lo que no existe. Entonces, ¿hay falsos profetas? ¿Hay charlatanes? ¿Hay gente embustera? Sí, pero eso no nos debe desanimar y no nos debe llevar a hacer dudar de que hay genuinos, de que hay auténticos, porque si hay falsos es porque hay verdaderos. Entonces, que alguien te haya engañado, que alguien haya usado mal lo que Dios le ha dado, no significa que todo es un error. Es necesario que como gente del reino de Dios aprendamos a discernir el error y el engaño, pero no volvernos a tal grado desconfiados que perdamos lo que Dios nos quiera comunicar. Equilibrio, balance en las cosas. ¿Cómo sé que Agabo es un profeta de Dios? Porque ha tenido cumplimiento lo que él ha dicho. Entonces debemos aprender a recibir, a atender e incluso a honrar a los ministerios genuinos. Cuando la iglesia escuchó y entendió por el Espíritu que aquella palabra era genuina, cuando Agabo la dio, la reacción que la gente de Antioquía tuvo nos conduce a la octava característica para destacar de aquella congregación. Voy a tratar de hacer esto muy rápido. ¿Me permiten un momentito más? Porque ya rebasamos un poquito la hora. Octava característica que se desprende de esta primera: no solo era una congregación donde se podía funcionar y reconocer el ministerio profético, también era una congregación con visión y previsión para el futuro. Hechos 11, versos 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno, después de que oyó lo que Agabo dijo, después de que la palabra profética fue expresada, mire lo que sucede. Aquí se nos dice la reacción de la gente. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea.
lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Nuevamente, quiero que por favor presten atención al detalle. Observen que el autor del libro de los Hechos a los creyentes les llama discípulos. Ya platicamos de eso la semana pasada. No es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo. Pienso que aquella gente no se había integrado a la congregación solo para sentirse bien y formar parte de un grupo social y tener cuates y tener amigos. No, estaban ahí para ser formados, para procurar su desarrollo espiritual, para crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para ellos. Bueno, estos discípulos de inmediato reaccionaron ante el anuncio profético. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron? Viene hambre a la tierra. Rápido, rápido, retiremos toda ayuda, recojamos todo el dinero que nos sea posible, guardémoslo porque vienen tiempos difíciles, hay que ahorrar, hay que economizar todo lo que nos sea posible, detengamos todo apoyo misionero, almacenemos tanto como podamos. Algo así como esto fue lo que sucedió. ¿Por qué se me quedaron viendo así, amados? O sea, me miraron así como, ¿me puedes repetir la pregunta? A ver, ¿cómo reaccionaron? Inmediatamente determinaron enviar ayuda. No decidieron acortar su mano, no decidieron acobardarse ante el anuncio. No, lo que hicieron fue realizar inversiones productivas. Diga conmigo, inversiones productivas. Amadas, amados, la reacción de la iglesia de Antioquía ante el anuncio profético de Agabo es asombrosa y es ejemplar para nosotros. Dice que cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Observemos bien, no dice los ricos determinaron enviar ayuda, tampoco dice los que tenían corazón generoso, no los que tenían posibilidad económica, no, cada uno, por favor diga, cada uno conforme a lo que tenía, ¿sí? Conforme a su nivel socioeconómico. No se le pidió a nadie, ellos determinaron de manera voluntaria hacer algo. Entonces, relájese por favor. Lo que quiero decirle es, esta gente no consultó el centinómetro o el emocionómetro, consultó su entendimiento. ¿Sí? Ellos no dijeron, ay, pobrecitos, va a haber hambre allá en Jerusalén, pobres hermanos, vamos a mandarles una ayudita, pobrecitos a ellos. No, lo que hicieron ellos inmediatamente fue determinar si este anuncio va a afectar a toda la tierra habitada en aquel momento. Lo que no debemos hacer es guardar o acobardarnos. Lo que debemos hacer es aprender un principio importante. Ellos determinaron hacer algo que anunciara proféticamente que estaban depositando su confianza en Dios y no en la economía global. Amadas, amados, observemos bien. Todos, cada uno determinó en su corazón aportar algo conforme a lo que tenía. Entonces no se mortifique, el momento de la ofrenda ya pasó. No estoy usando esto para convocarle a una ofrenda. Tranquilo, esto es para que observemos de una manera clara cómo debemos accionar ante un anuncio profético que anticipa adversidad. La reacción correcta no es retener o almacenar, es determinar ayudar a quienes están más vulnerables que nosotros. Esto nos muestra un principio muy poderoso en la economía del reino de Dios. Apréndalo, grábelo en su corazón. La semilla que siembras hoy será la cosecha que obtendrás en los tiempos adversos. La semilla que siembro hoy se convertirá en la cosecha que yo voy a levantar en los tiempos adversos. Notemos algo más. La gente de la región de Macedonia, donde está Antioquía,
determinó enviarle ayuda a los hermanos que estaban en Judea, o sea, en Jerusalén. Observen esto, regálenme su atención, porque aquí hay un principio importante que destacar. La iglesia mamá estaba en Jerusalén, la iglesia hija está en Antioquía. La iglesia hija está pensando en enviarle ayuda a la iglesia mamá. Es interesante. ¿Por qué? Porque algo no se desarrolló de manera correcta en la administración de los recursos de la iglesia de Jerusalén. Aquí hay una evidencia. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel lugar donde la gente, fue en aquel lugar en Jerusalén donde la gente comenzó a realizar donaciones extraordinarias. No sé si se acuerdan. Veamos Hechos capítulo 4, rapidito, ya estoy en la recta final. Hechos capítulo 4, necesito leer los versículos 32 al 37, rapidito. Fíjese lo que dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Atención, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, atención, fíjense quién aparece aquí. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Atención, iglesia, esto nos deja saber que aquella congregación, la de Jerusalén, tuvo a su disposición la administración de muchos recursos. La gente comenzó a vender sus propiedades, la gente comenzó a vender lo que tenía, y todo ese recurso lo empezaron a traer a la iglesia de Jerusalén. Entonces llega un momento en que se dice que no hubo una sola persona necesitada en la congregación. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque ahora la iglesia de Jerusalén es la que se convierte en objeto de ayuda por parte de la iglesia de Antioquía. ¿Qué está sucediendo? ¿Mala administración? Puede ser, pero quiero señalar algo antes de irnos. También puede ser un problema de una mentalidad de pobreza. Regáleme su atención, por favor, regáleme su atención. Aquellos de ustedes que tienen muchos años escuchándome ya han oído algo de esto, pero aún así ténganme paciencia. Aquellos que nunca han oído esto, por favor, abran su corazón. Tú puedes moverte en un ambiente de manifestaciones sobrenaturales. Puedes estar rodeado de ministerios genuinos dados por Dios a la iglesia y no cambiar tu mentalidad o tu manera de pensar. Uy, qué delicado es esto. Tú puedes estarte moviendo, ser parte de una congregación donde hay milagros, donde hay ministerios poderosísimos, y tú seguir con una mentalidad de pobreza. ¿Qué es la mentalidad de pobreza? Mientras un creyente no decida cambiar su manera de pensar y dejar de verse a sí mismo como necesitado, mientras esa persona no aprenda a pensar, a verse como un heredero, como un hijo de Dios, lo que va a gobernar a esa persona es la posición en la que se encuentra y no la obra que Cristo ha realizado en el corazón de ella o de él. Atención. Lo que estoy diciendo parece ser algo absurdo, pero es algo poderoso.
tiene que ver con la manera en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Si yo me veo como una persona necesitada, siempre voy a actuar como una persona necesitada. Siempre voy a estar extendiendo la mano para que me ayuden. ¿Cómo es posible que la iglesia de Jerusalén haya manejado tal recurso que no había un solo necesitado y ahora es la congregación a la que se necesita enviarle ayuda porque están en necesidad? ¿Será porque se acabó el recurso o será porque no cambiaron su manera de pensar? Porque se acostumbraron a ser gente que extiende la mano. Ya no tengo, deme, ya no tengo, deme. Qué peligrosa es esa condición. Y por favor, necesito hablar esto. Tengo temor de Dios en mi corazón, pero necesito hablar esto. Cuidado México, cuidado México, porque el que te bendice no es el que te da una ayudita mensual. El que te bendice es el que te enseña a pensar como un heredero, como un verdadero hijo de Dios, y te enseña a verte como una persona productiva, como alguien que puede producir, como alguien que puede cambiar su condición y su situación, porque es hija de Dios, porque es hijo de Dios, y no alguien que acude a la iglesia para que le den. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente se está estableciendo una política de dependencia en nuestro amado país, y acaba de ser demostrado. Yo voy a votar por el que me dé una despensa, independientemente si me lleva a un mejor futuro o no. Cuidado con eso. Esa es una mentalidad de pobreza. Esa es una mentalidad que confina a una persona a vivir en una situación deplorable. Familia, mientras un creyente no decida cambiar su manera de pensar y dejar de verse a sí mismo como necesitado, mientras no aprenda a pensar como heredero, como hijo de Dios, siempre será necesario ayudarle, y esa persona no experimentará el concepto de reinar en vida, lo cual estuve enseñando en la serie de mensajes anterior. No puede reinar en vida quien se ve por debajo de sus circunstancias. No puede reinar en vida alguien que se ve como víctima de lo que le está sucediendo. Solo podrá reinar en vida alguien que entienda que su condición, regáleme su atención, que su condición ya no es la que lo gobierna, sino es su posición en la que ahora se encuentra, lo que debe ejercer presión en él o en ella. Acuérdense, por favor, llegamos a Cristo en una condición y salimos en una posición. Necesito que diga esto: llegué a Cristo en una condición y salí de Cristo con una posición. ¿Lo capta? ¿Qué condición era la que teníamos cuando ignorábamos el amor y la gracia de Dios? Pobreza, miseria, limitación. En Cristo cambió la condición para entregarnos una posición. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Usted cree esa palabra? ¿Usted es una nueva criatura? ¿En qué consiste esa nueva creación? ¿En seguirme viendo pobre? ¿En seguirme viendo como necesitado? ¿O en comenzar a pensar, Dios me puede sacar adelante y Dios me puede ayudar a ser una persona productiva? Alguien diga amén. Es interesante notar que las escrituras nos permiten darnos cuenta de que las congregaciones que el apóstol Pablo o su equipo apostólico establecieron nunca requirieron de ayuda económica. Wow. ¿A qué se debería? ¿Me permite echar a volar mi imaginación? Creo que ellos, Pablo, Bernabé, esa gente linda, ayudaron y enseñaron a la gente en Antioquía a desarrollar una mentalidad de herederos y no de necesitados. Y a pesar de que esas congregaciones que Pablo estableció no se establecieron en lugares de más opulencia y de mayor riqueza, se establecieron en regiones donde había mucha necesidad. Segunda de Corintios 8, versos 1 al 3, lo mencioné, ahí viene en el sobre.
Dice: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, donde estaba Antioquía, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, aquí está el verso, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esta gente era pobre, pero no pensaban como pobres. Y se oyó muy bien ese gloria a Dios. Alguien más debería decirlo. Esa gente estaba en una situación económica adversa, pero no pensaban como pobres. Wow. No tenían mentalidad de pobreza, tenían mentalidad de riqueza. La mentalidad que Pablo y su equipo apostólico tenían y que transmitían está expresada en 2 de Corintios 6:10. Rápido, última cita bíblica, 2 de Corintios 6:10. Mire lo que dice Pablo: que ellos estaban como entristecidos, mas siempre gozosos. Atención, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Alguien de gloria al Señor. Esta es la mentalidad de los hijos de Dios. Y permítame terminar. Déjeme enseñarle esto que es poderoso. Si tú estás escuchando un evangelio que te empobrece, si estás escuchando un evangelio que te enseña a vivir siempre en necesidad y que te anima a resignarte a vivir de esa manera, puedes estar segura y seguro: ese no es el evangelio del reino, ni es el evangelio de la gracia de Dios. No. Tampoco estoy diciendo que porque eres cristiano te vuelves millonario de la noche a la mañana, pero lo que sí digo es que si estamos oyendo el verdadero evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, debe comenzar a verse progreso en nuestra vida como resultado de estarnos exponiendo a una enseñanza que te reta y te desafía a ser productivo en tu vida, a no quedarte donde estás, sino a creerle a Dios por vencer las circunstancias que te rodean. Ustedes me han oído esta frase, se le atribuye al señor John Wesley, considerado el padre del metodismo. Wesley decía: una persona que convierte de verdad su corazón a Cristo no puede permanecer mucho tiempo pobre. Y me voy a ver en la necesidad de decir, como dijo aquel predicador ocurrente: y esto no lo digo yo, esto lo dijo alguien que sí sabía lo que estaba diciendo. Una persona que realmente ha convertido su corazón a Cristo no puede permanecer mucho tiempo pobre. No se confunda. O sea, solo el que tiene dinero anda bien. No. Lo que estoy diciendo es que independientemente de cuánto dinero tienes, no piensas como pobre. Piensas en salir adelante. Piensas en poner ese negocio. Piensas en emprender. Piensas en hacer esto. Piensas porque tú sabes que Dios te respalda y que Él te va a sacar adelante. Sobre todo cuando lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en obediencia a lo que Dios quiere. El progreso es una característica de la gente que está escuchando las verdaderas buenas nuevas. El verdadero evangelio de Cristo nos conduce a desarrollar mentalidad de bendecido, no de necesitado. ¿Y qué vemos en Antioquía? La gente determinó dar. Dar es una determinación, no es una emoción. Entonces aprenda este principio poderoso del reino de Dios: la siembra de hoy me garantiza la cosecha de mañana. Puede venir hambre sobre la tierra, iglesia, pero no te morirás de hambre si determinas sembrar en el tiempo correcto. Dije que era la última cita, pero me viene al corazón otra y sé que les va a gustar mucho. ¿Me acompañan? Salmos 37, versos 18 y 19. Por favor, encuéntrelo y disfrute la lectura conmigo. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre.
no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¿Alguien puede decir amén? ¿Cómo es que nos prevenimos, nos preparamos para los tiempos críticos? Sembrando inteligentemente para los proyectos en los que Dios está involucrado. Definitivamente pienso que la gente de Antioquía fue enseñada de manera correcta, y a pesar de su condición determinaron enviar ayuda. Familia, termino. Aprendamos de ellos. No operemos desde nuestra condición social o económica. Operemos desde nuestra posición en Cristo con los recursos del cielo. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, como lo he hecho en cada uno de los mensajes anteriores, necesito terminar con esta pregunta. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Seguimos aprendiendo de Antioquía, o mejor aquí le paramos y la próxima semana les comparto de las bestias que vendrán o les hablo del amor maravilloso de Dios que nos perdona a todos? O les hablo tengo un mensaje que se llama ráscale la espalda a tu hermanito. También sería padre ese compartirlo. Es broma, no se me quede viendo así. ¿A poco sí tiene un mensaje? No, es broma. ¿Qué hacemos? Ante esto, ante esta evidencia, ante estas características de Antioquía, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos? ¿Cuántos dicen sígale, no le hace? Sóbese así, diga no le hace. Hágale como la chilindrina, no le hace que me duela, pero sígale. Vamos a seguir aprendiendo, porque queremos construir esa casa, la casa en la que Dios pueda habitar. Alguien diga amén a esto. Padre bueno, gracias por este tiempo juntos. Gracias por tu preciosa palabra que nos nutre, que nos enseña un crecimiento equilibrado, balanceado. Padre, gracias por permitirme entender estas cosas. Gracias por regalarme la oportunidad de compartirla con esta gente preciosa, tanto los que estamos aquí presencialmente en las instalaciones como la gente que virtualmente nos está acompañando. Señor, qué bendición, gracias. Gracias por la oportunidad de poder aprender de esto e incorporar estos elementos que llegó a desarrollar la congregación de Antioquía, para que los podamos poner en práctica nosotros en nuestros días, Señor. Padre, ayúdame a entender que puedo funcionar desde la posición que me has dado en Cristo y no desde la condición que mis finanzas determinen. Padre, ayúdame. Iglesia, percibo muy fuerte esto. Ayúdenme, por favor, oren conmigo y digan: renuncio voluntariamente a una mentalidad de pobreza. Yo le doy lugar a la verdad de Dios, a pensamientos de Dios. Mi Padre Celestial dijo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Señor, abro mi corazón a la verdad de tu evangelio, que me lleva a ser una persona productiva, que me lleva a moverme en mi posición como hijo amado y no en la condición que mis finanzas determinen. Padre, ayúdame a crecer en el entendimiento de tu voluntad para mi vida. Lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ahora ayúdame, por favor, extiende tus manitas y